Buenas tardes, mi Jenny. Agradecerle que pueda compartir estos minutos con nosotros para nuestra Buenas entrevista. tardes. Más que nada le queríamos consultar dos preguntas, ¿sí? La primera sería, ¿cuál es la influencia más importante de la teoría cognitiva en la comprensión del comportamiento humano? Bien, entonces para partir justamente con respecto a la pregunta que me estás realizando, siempre es bueno tener definiciones generales o definiciones claras, como por ejemplo, ¿qué es el cognitivismo? ¿No? Entonces el cognitivismo justamente es aquel que estudia estos procesos que son complejos dentro de los que parten desde un proceso mental. ¿Cuáles son estos procesos? La percepción, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas y el razonamiento. También, por otro lado, es bueno mencionar algunos representantes o algunos autores que han dado muchos aportes dentro de esta teoría, ¿no? Como uno de ellos, por ejemplo, tenemos a Bruna, que él habla sobre lo que es el aprendizaje por descubrimiento, cómo el niño aprende o cómo el individuo aprende por la experiencia. Después tenemos otro que es el de Jean Piaget, ¿no? Que nosotros conocemos lo que son las estructuras mentales justamente por la asimilación y acomodación, ¿no? Cómo vamos justamente asimilando estos conocimientos que son nuevos y otros nuevos conocimientos se van acomodando a estos conocimientos previos. Esto quiere decir que si yo veo un caballo, y conozco que eso es un caballo por su forma, por su tamaño, por sus diferentes características, y después de repente en otro momento conozco a algo similar que puede ser un camello, ¿no? Entonces, como que al inicio puedo decir caballo, ¿no? Pero después ya como voy acomodando el aprendizaje, voy visualizando otras características que no se asimilan al caballo y entonces ahí es donde vemos ciertas diferencias en estas estructuras y ahí se va acomodando el nuevo aprendizaje. Y por otro lado tenemos también a Gardner, que menciona sobre estos procesos de aprendizaje muy similares a los procesos de la computadora, ¿no? Como hay una entrada, un procesamiento y una salida y todo esto se retroalimenta. Y esto queda almacenado justamente en esta memoria de corto a largo plazo. Ahora, todo esto que hemos mencionado anteriormente, cómo influye al comportamiento humano. Influye porque nosotros sabemos que todos los aprendizajes, ¿no? Todos estos conocimientos que vamos adquiriendo, de una u otra forma, justamente va a resonar en el comportamiento, en nuestras interacciones. Y esto teniendo en cuenta que el ser humano es un ser integral, ¿no? En el cual integra todas las áreas, la parte cognitiva, la parte conductual, la parte emocional, la parte física, ¿no? Y todas estas áreas como ser integral, si están equilibradas, tendremos un buen desenvolvimiento en todas nuestras áreas también, como la familia, quizás el colegio, en otro momento la universidad, en otro momento los amigos o en los ámbitos sociales en los cuales interactuamos y también más adelante quizás el trabajo y nuestra propia familia que podamos constituir. Bien, Miss. Entonces, para entender un poco sobre la teoría del cognitivismo, esta más o menos descubre cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Eh, Nos quiere decir que la psicología cognitiva nos lleva a un aprendizaje del cual ya hemos tenido antes, ¿no? Algo que ya hayamos aprendido antes, a recordarlo eh, velozmente, ¿no? Identificarlo rápidamente si ya lo hemos hecho antes. Exacto. Es así como cuando, por ejemplo, tú aprendes a montar bicicleta, ¿no? Y después de un tiempo dejas de hacerlo y después de un tiempo vuelves a hacerlo. Entonces, al principio quizás se te dificulta un poco, pero después la memoria, justamente que lo almacenó, llega a esta parte consciente, ¿no? Y te acuerdas todo el procedimiento y después ya lo haces mucho mejor que antes. Bien, la segunda pregunta, profesora, sería con respecto a la teoría del desarrollo moral. ¿Qué es lo más influyente de la teoría del desarrollo moral para entender el comportamiento humano de hoy en día?
Ya, la teoría del desarrollo moral, cuyo representante es Kohlberg, él nos habla justamente de algo muy importante, ¿no? Cómo el ser humano justamente va madurando estos pensamientos morales. Esto quiere decir que en un inicio, eh, esta interacción social que tenemos, ¿no? Cuando el niño nace hay un vínculo muy cercano con la madre, pero el primer entorno que va a tener el niño va a ser la familia. Y es ahí donde va a tener justamente que asimilar estas normas, estos límites, quizás valores, quizás costumbres, pero también los diferentes patrones y estilos de crianza que puedan también interactuar con él. Esto se va a visualizar a más o menos a los 6 años o 5 años, donde empiece su edad preescolar, porque ahí va a tener que interactuar no con este pequeño entorno social, sino va a tener que interactuar con otros entornos. Y ahí es donde va a asimilar y va a experimentar justamente lo que es la amistad, ¿no? Lo que es justamente resolución de problemas, pero todo esto se va a vislumbrar de acuerdo a cómo se haya adquirido en casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante justamente de la teoría del desarrollo moral? Es justamente esto sirve en un futuro la forma como tú vas a interactuar con tu entorno, estas habilidades interpersonales que vamos a desarrollar. Y también incluye no solamente las interpersonales, sino también importantísimo las intrapersonales, ¿no? Porque es la forma también como el individuo se va a valorar. Entonces, nosotros podemos ver que en un inicio el niño va a mostrarse una persona egocéntrica que solamente va a buscar justamente cubrir sus propias necesidades, no va a visualizar lo del resto. Entonces, a esta etapa justamente el autor de esta teoría lo nombró como esta etapa preconvencional, ¿no? Que iba entre los 4 a 10 años. Pero después viene otra etapa ya convencional, ¿no? Que viene de los 10 años a más o menos 14, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí justamente viene esta etapa de la adolescencia, ¿no? Donde es la preadolescencia, de la adolescencia, y ya el individuo deja de ser egocéntrico y empieza a ser más, más empático con el otro. ¿Por qué? Porque quiere pertenecer a un grupo, quiere pertenecer, quiere vincular también con alguien, quiere ser parte de algo. Pero también después tenemos esta etapa de postconvencional, porque ya el individuo eh, no solamente quiere cubrir sus propias necesidades, no solamente quiere pertenecer a algo, sino también quiere mostrar su propia identidad, ¿no? O sea, su propia identidad, quiere formar su propia identidad, ¿no? Con su medio. Entonces busca su autorrealización. Entonces esta etapa es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir entender cómo el ser humano tiene que interactuar con su entorno cercano, con su entorno social y también con sus pares. Claro, esto se basa en el aprendizaje de niños desde un inicio porque, como habíamos dicho al inicio de esta pregunta, es justamente en casa donde va justamente a formar todos estos valores, todas estas normas, todos estos límites, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un niño está bien formado con estas normas, estos límites, ha aprendido a respetar justamente a los superiores? Por ende, dentro de su dinámica preescolar va a ser lo mismo, va a respetar a la maestra, va a tener los mismos hábitos justamente de higiene, de orden, de puntualidad. Pero si por el contrario, dentro de casa no fue así, sino que no habían normas claras, no habían límites, ¿no? O también de repente por ahí escuchaba o miraba algún hábito inadecuado, entonces, por ende, el niño también esto lo va a visualizar, ¿no? Si en casa el niño de repente le tiraba algo a la mamá en casa, en el colegio, por ende también es posible, ¿no? Que también le tire algún objeto a la docente cuando no haga lo que él desea. Entonces, esa es la importancia justamente de esta teoría. Bien, Miss, entonces podríamos dar a entender que la teoría del desarrollo moral nos ayuda
a comprender y aprender sobre cómo el entorno influye en nuestro comportamiento. Desde un inicio, digamos, esta es la base para que nosotros nos podamos desarrollar eh, a nivel personal. Exacto. Y es muy importante, como tú sabes, este desarrollo de las habilidades interpersonales porque va relacionado directamente con las habilidades sociales. Y dentro de las habilidades sociales tenemos que desarrollar otras capacidades, como la empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva, ¿no? Para poder justamente tener buenas interacciones y mantener una sana salud mental, ¿no? Dentro de nuestro equilibrio, justamente como seres humanos. Sí, sí, porque también podríamos decir, ¿no? Que podría estar relacionado con la teoría de Bandura que nos habla justamente de este aprendizaje vicario, ¿no? Cómo este ambiente sociocultural puede justamente involucrar a tu comportamiento. Entonces, el ser humano, por ende, busca justamente un referente, ¿no? Y dentro de la dinámica del niño, ¿cuál es su referente? El padre, la madre o el cuidador. Entonces, es ahí la importancia justamente de la formación del niño desde pequeños. Bien, Miss, creo que ha quedado todo claro sobre la teoría cognitiva y la teoría del desarrollo moral. Le doy nuevamente las gracias por la colaboración en estos minutos, que ha sido para nosotros crucial para la entrega de nuestro trabajo. Sí, muchas gracias, Miss, de verdad. Hasta luego, Miss.